Estudiantes del cuarto año, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de la tercera unidad para que ustedes puedan dar un excelente examen. Ya saben que iniciamos esta tercera unidad con el tema literatura de la conquista. Ya sabemos que este tipo de literatura se desarrolló donde en Perú, y se desarrolló justamente en la época con la llegada de los españoles en el siglo XV. La característica de este tipo de literatura es que tuvo valor histórico, prevaleció la realidad, era de carácter popular y predominaba el ingenio y la crítica. Sus representantes, ya sabemos que desarrollaron el género crónico. ¿Te acuerdan la crónica? Las crónicas españolas, las crónicas indígenas y las crónicas mestizas. También se desarrollaron manifestaciones literarias como la copla, el romance y, como lo había mencionado, aquí nace la crónica, ¿cierto? Ya, sus representantes de la época fueron Inca Garcilaso de la Vega, ya sabemos, con sus comentarios reales de los incas, y Guamán Poma de Ayala con su nueva crónica de Ipuengo Vierno. En la literatura del virreinato, esta literatura es la consecuencia de la literatura anterior, ¿ya? Se podría decir que en esta época ya somos nosotros gobernados, ya, en todos los aspectos, tanto social, económica y básicamente hasta culturalmente, ya fuimos influenciados totalmente por toda la literatura, el arte que trajeron quienes, los españoles. Se desarrolló en tres periodos: periodo renacentista, el barroco y el neoclasicismo. ¿Ya? Los máximos representantes de esta época fueron Juan del Valle y Caviedes y Juan de Espinosa de Medrano, seguido de Amarilis y también de Sor Juana Inés de la Cruz. Eso es con respecto a la literatura, ¿ya? También tenemos otro tema, ¿se acuerdan? De acentuación en diptongo, triptongo y hiato. ¿Recuerdan que trabajamos ese tema? Pues bien, ya sabemos básicamente que en este tema vamos a evaluar la ubicación de la sílaba tónica en las palabras, ¿cierto? Recuerdan las reglas también, las agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Acuérdense que el diptongo es la unión de dos vocales, el triptongo de tres vocales, y el hiato es la separación de estas vocales consecutivas, porque son abiertas, las dos son abiertas. Acuérdense que las vocales abiertas son la A, E, O, y también porque la vocal abierta o cerrada, la vocal cerrada está con la tilde. Acuérdense bien, la vocal cerrada con tilde. También otro tema que trabajamos es la oración simple. ¿De acuerdo a su estructura? La oración simple consta del sujeto y el predicado. Yo les había explicado, ¿cierto? Donde el sujeto tiene sus clases, su estructura. Las clases pueden ser simple, consta de un solo núcleo, compuesto de dos o más, expreso cuando está en la oración, tácito cuando no está, está sobreentendido, activo cuando el sujeto realiza, y pasivo cuando sobre él recae. La estructura, el sujeto trabaja como tiene dentro de él el núcleo del sujeto y a sus modificadores. ¿De acuerdo? Un modificador directo, modificador indirecto o aposición. Acuérdense que la aposición va entre comas, es una explicación de quién, del sustantivo. No se olviden, el predicado ya sabemos que tiene su estructura, también funciona como núcleo de quién, del predicado. ¿Quién funciona como núcleo del predicado? Un verbo, ¿cierto? Y sus modificadores, ya sabemos que los modificadores son objeto directo, indirecto, circunstancial, atributo, agente, predicativo. Y el núcleo del predicado puede ser un verbo simple o un verbo compuesto, ¿ya? Ya saben que el verbo compuesto es la derivación o la unión del verbo hacer, la derivación del verbo hacer seguido de un gerundio. Sabemos que los gerundios son aquellos verbos terminados en ado, ido, ¿ya? No se olviden. La infografía también fue otro tema de estudio. La infografía, recuerden que es un género textual discontinuo y sirve para informar y presentar resultados. ¿Se acuerdan que hicimos una infografía sobre el Día del Papito? Bien, y ya sabemos que la infografía, como su mismo nombre dice, sirve para dar información seguida de una imagen, donde lo que más prevalece es que la imagen más que el texto.
Y bien, este es uno de los últimos temas que hemos trabajado, la literatura de la emancipación. Esta literatura se desarrolla con que justamente ya con la liberación, y porque en ese momento se vivía una total revolución. El pueblo pedía a gritos que la libertad. Sus temas son la patria, libertad, el sentimiento indígena. Aquí se desarrollaron las especies literarias como la copla, la fábula y el yaraví o el jaraví. Acuérdense que se los expliqué bien claro. Los representantes de esa época son Mariano Melgar, y a él se les atribuye obviamente todo lo que son sus yarabíes o sus cantos, ¿se acuerdan? Y también a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que se dice que fue el creador del ensayo en esa época. También tenemos a la literatura del costumbrismo como último tema. Recuerden que en esta época, ¿qué es lo que más predominaba? Como su nombre lo dice, las costumbres, ¿cierto? Los temas fueron los desajustes sociales, los actos tradicionales, los aspectos políticos, las características, porque fue realista, ¿cierto? Ya se empieza a plasmar todo lo que se podía observar. En literatura, la obra más importante fue Ñacatita, y en el arte, el artista que más destacó fue Pancho Fierro. Sus representantes en el criollismo o liberales fueron Manuel Ascensión Segura. Ya sabemos que esta persona propugnaba la igualdad, lo popular y las expresiones criollas. En cambio, el anticriollismo era representado por Felipe Pardo y Aliaga, que pertenecía al grupo de los conservadores, ¿cierto? Que lo único que querían era que siga prevaleciendo la cultura de los españoles. No olvidemos, muchas gracias por su atención y excelente examen, chicos. Muchas gracias.